Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice el apóstol: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Subraye esa palabra. Es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Soberano Señor Jesús, gracias. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra vive porque tú vives. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos y amigos. Hace como 3 o 4 años les entregué a los presidentes de las directivas de la iglesia una cartilla con el título Doctrinas Fundamentales. A veces, hermano, tristemente, a veces leemos muy poco. Me han dicho muchos que algunos líderes no entregaron el cuadernillo. Por eso yo quiero, hermanos, hacer con ustedes un repaso de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Es un repaso, algunos ya las han oído, y si tienen el cuadernillo, hermanos, doctrinas fundamentales, les ruego que lo valoren, porque ahí está lo que usted debe creer. Cuando hablamos de doctrinas fundamentales, estamos hablando de doctrinas que son indispensables para ser salvo. Y por eso la importancia, doctrinas indispensables para ser salvo, que si usted no las cree, se pierde. Por eso se llama doctrinas fundamentales. La doctrina número 1, en orden cronológico, es la existencia de Dios. Sin Dios no hay nada. Sin Dios no existe nada. Por eso leí ese versículo, de modo que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo sé que con usted no tengo discusión en esto, porque si estamos aquí es porque creemos que hay un Dios. Creemos que Dios existe. Creemos que Dios es una realidad. Dios es más real que usted mismo. Dios es más real que la persona que está a su lado. Dios es más real que la luz que nos alumbra. Dios es más real que lo que yo estoy diciendo. Dios es más real que este templo, hermanos. Dios está aquí en el poder de su Espíritu y es real. Y si usted lo alaba, usted podrá sentir el gozo de la presencia de Dios. El Salmo 14 y el Salmo 53 son 2 salmos realmente iguales. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Son 2 salmos iguales. Suponiendo, hermano, que existiera la famosa evolución, que ahí es donde el peligro, hermano, que yo sí le ruego que me presten atención, porque usted puede ayudar a sus niños. Sus niños, sus hijos están siendo invadidos por la doctrina de la no existencia de Dios. Ya han sacado de los colegios y universidades la religión y quieren cambiar muchas cosas. Quieren cambiar muchas cosas que no tengan nada que ver con Dios. Nada. La gente no quiere saber nada de Dios. Por ahí están intentando
cambiar el himno nacional. Hasta eso lo quieren cambiar. Porque el himno nacional tiene unas palabras que dice: comprenden las palabras del que murió en la cruz. Y lo quieren cambiar. Porque no quieren saber nada de Dios. Cuando la policía dice Dios y patria, eso también lo quieren cambiar. Es decir, nada de Dios en la boca de nadie. Ese es el espíritu del diablo. Porque el diablo no quiere que se mencione a Dios. Porque el diablo trabaja solapadamente para que finalmente el mundo termine adorándolo a él. Por eso les digo, hermanos, que nuestros niños en escuelas y colegios están siendo invadidos de otras prácticas perversas. Le enseñan la famosa evolución, le enseñan que la famosa diversidad de género, que eso es normal. Han políticos haciendo campaña diciendo que al niño hay que dejar la libertad que escoja si es hombre o es mujer. ¿Cómo son de brutos? Pues si nació mujer es mujer, si nació varón es varón, pero lo quieren cambiar. Que el niño decida. No, yo. Niño, ¿cómo se llama usted? Fernando. No, se llamará Luisa Fernanda. Ese es el cuento. Sus hijos, mis hijos, mis nietos y sus nietos, en las escuelas y colegios los están invadiendo del homosexualismo, del lesbianismo, del espiritismo y de todo lo que afecta moral y espiritualmente a nuestros niños. Suponiendo la famosa evolución. El año antes de la pandemia salieron unos filósofos ateos diciendo: el mundo, el universo, todo está autorregulado. Y dicen ellos, por lo tanto, si el mundo, el universo está autorregulado, no se necesita a Dios. ¿Que para qué Dios si todo funciona de manera normal? Suponiendo que el universo esté autorregulado, ¿quién lo autorreguló? Usted compra un celular, usted compra un computador, lo que quiera comprar, pero ese celular y ese computador viene con un manual de instrucciones. El creador, el constructor de ese aparato sabe cómo lo hizo y por eso siempre tiene un manual de instrucciones para que le indica cómo lo maneja. Suponiendo que usted desbarata un computador, vamos a ir más allá. Desbarate su carro, vuélvalo pedazos. ¿Cuántos tornillos, arandelas y cosas puede tener un carro? Desbarátelo y riéguelo en la calle y espere, porque según el evolucionista, las piezas se van a ir juntando una con la otra en el transcurso del tiempo. ¿Cree usted que eso es posible? Desbarátelo. Suponiendo que eso ocurriera, que todas las piezas de un carro entre ellas mismas se van juntando y hasta que forman un carro. Suponiendo que sí, que eso ocurre, ¿quién fabricó las piezas? ¿Alguien las fabricó? ¿Quién? El espíritu evolucionista que le enseñan a sus hijos en los planteles educativos, dicen que esto existió porque hace miles de millones de años explotó un Big Bang y que la explosión produjo
miles de meteoritos y que a lo largo al transcurso del tiempo, de los miles de millones de años, esos meteoritos se convirtieron unos en lunas, en estrellas, en soles, en tierra, en rocas, en mares, etcétera. Que todos esos meteoritos, por el famoso Big Bang, se evolucionaron y luego se formó lo que existe. Bien, suponiendo que así fuera, ¿quién hizo el Big Bang? Ahí está el problema, que el evolucionista no sabe explicar. Dice un montón de barbaridades, pero váyase al fondo de las cosas. ¿Quién hizo la materia prima de lo que existe? Bueno, que esto se formó, se evolucionó y se formó esto de aquí y aquí y allá, que nosotros éramos unos micos que andamos colgados por los árboles y que con el paso del tiempo y de los millones de años nosotros fuimos evolucionando y ya no somos micos, ni simios, ni gorilas, sino seres humanos. Bueno, ¿y dónde dejó la cola? Si usted o su abuelo, tatarabuelo, el que sea, era un mono, ¿dónde dejó la cola mi abuelo? ¿Sería usted capaz de andar por los árboles como andan los micos? Ensaye. Hermanos, es una locura. Por eso dice la Biblia: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todo lo que existe tiene un creador. Toda materia prima tiene un creador. Esto tan sencillo que tenemos aquí, este micrófono, estos parlantes, estas bancas, este templo, alguien lo hizo. ¿Qué dice Carlitos, que es maestro de construcción? Alguien lo hizo. Bueno, suponiendo que la materia prima evolucionó, tampoco es cierto. La materia prima se produjo de algo que existe. Todo existe de algo que ya existe. Todo se formó de algo que ya existe. Y si eso que ya existe no tuviese un creador, un hacedor, un maestro, pues no había nada. Los seres humanos, lo que existe y lo que vemos, desde luego es el resultado de la inteligencia del ser humano. Pero ¿quién hizo el hombre inteligente? Tiene que existir un creador. Por muy grande maestro que sea de alguna construcción, tiene que utilizar la materia prima. ¿De dónde viene la materia prima? De algo que ya está hecho, de algo que ya fue creado. ¿Quién lo creó? Es que ahí está el problema. ¿Quién hizo aquello? No, que eso apareció, dice el evolucionista, la vida. La vida, dicen ellos, que la vida nació que algún día la vida se formó de un caldo nutritivo que surgió en el fondo de un océano profundo y oscuro, y que fue evolucionando y que de ahí surgió la vida. Muy bien. ¿Quién hizo ese caldo nutritivo? ¿Quién hizo ese océano oscuro y profundo? Vayas a la raíz de todo y no le encuentran ninguna explicación. La única explicación es lo que la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la única explicación. Entonces, una cosa que me gusta a mí del Señor, aunque todas, ¿no?, es que Dios no discute con el hombre. Dios nunca se sentó con nadie, con ninguna criatura, a tratar de convencerlo que Él existía. Dios eso no lo discute.
Su existencia no la discute Dios con nadie. Simplemente Él dice, en el principio creó Dios y punto. Créalo o no, eso dice Dios. En el principio creó Dios. Otro libro que empieza de esa manera es Juan. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otro libro que comienza con la palabra de Dios, Hebreos. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Amigo querido, sin Dios no existe nada. Y vamos a hablar de eso precisamente, la existencia de Dios. Dios no discute si Dios existe. No, Señor. Nosotros tampoco estamos discutiendo si existe o no. Nosotros creemos que 100% que Dios existe, que Dios es una realidad. Y no tengo que decirle a usted si cree o no. Yo no le voy a preguntar si cree o no. Si está aquí es porque cree y sabe que Dios existe. Eso es así. Ahora, si usted no cree que Dios existe, es problema suyo. Porque Dios no se va a morir por eso. Ni Dios va a discutir con usted, ni se va a amargar por eso. Problema suyo, problema mío. Lo que la Biblia nos enseña es que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en doctrinas fundamentales, sin Dios no hay nada. Sin Dios no existiría nada, ni siquiera el ateo, ni siquiera el filósofo. Sin Dios no existirá ni el diablo. Todo lo creó un Dios invisible, fiel y verdadero. Ahora miremos tres aspectos. Uno, la esencia de Dios, según la Biblia. Nosotros somos conscientes de que Dios es una realidad. Las vidas nuestras vidas cambiadas, es una prueba de que sí existe Dios. La esencia de Dios, ¿cómo identifica? Mi hermano, tratar de explicar a Dios, tratar de explicarlo, es una necedad, porque Dios no tiene explicación. Nosotros hablamos solo lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la esencia de Dios? Lo que es Dios según la Biblia. No según el pensamiento mío, lo que es Dios según la Biblia. Y usted lo ha leído muchas veces. Dios es, ayúdeme, espíritu. Solo decimos aquí todos los cultos. Dios es, hablamos de tres cosas importantes. La esencia de Dios. Primero, Dios es espíritu. Dios es luz. Dios es amor. Dios es, ¿me ayudan? Dígame en algo, hermano. El camino, la verdad, la vida. Dígame en algo más. Todopoderoso. Dios es único. Estamos hablando de son tres cosas, hermanos. La esencia de Dios, atributos morales y atributos soberanos. La esencia de Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor, Dios es único, Dios es creador. Dios es el sustentador. Dios es el soberano. Dios es el proveedor. Dios es poseedor, dueño absoluto de todo. Todo fue hecho por Él, para Él y para Él. Por Él, en Él y para Él. A Él sea la gloria. Si se acuerda algo de lo que Dios es, la esencia de lo que Dios es, me ayudan, a ver, una palabrita que se le cruce por ahí.
Dios es. Ya lo dije. Estamos hablando de la esencia de Dios. Mire, escuche. Omnipotente, omnipresente son atributos soberanos. La esencia de Dios, bueno, dejémoslo ahí. Número 2, atributos morales. ¿En qué consisten los atributos morales? Atributos morales son los atributos que Dios tiene y los comparte con la iglesia. Dígame algunos atributos morales de Dios que Él comparte con la iglesia. Dios es santo. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es paciente. Dios es verdadero. Dios es sabio. Dios es inteligente. Esos atributos, y de eso hay miles en la Biblia. Estoy diciendo que esto los comparte Dios con la iglesia. Sed santos porque yo soy santo. Y la Biblia también habla de ser justos. Habla con la iglesia de ser buenos, de ser misericordiosos, de ser pacientes, de decir la verdad, de ser sabios. Son atributos que tiene Dios y que los comparte con usted. Cuando la Biblia dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, no es que el hombre haya sido hecho igual a Dios. ¿Qué es la semejanza, la imagen de Dios? La imagen de Dios en usted y en mí es la inteligencia, es la sabiduría, es la capacidad de crear, es la capacidad de formar, es la capacidad de decidir lo bueno o lo malo. Es el libre albedrío con que Dios lo hizo. Por eso los animales no tienen conciencia. Los animales actúan por instinto, pero actúan distinto a nosotros, porque los animales no fueron hechos a la imagen de Dios. El único ser hecho a la imagen de Dios fue el hombre. Por eso el hombre es inteligente, es sabio, es entendido, es creador, es formador también. Y por eso el hombre tiene un razonamiento que le permite decidir. Usted decide lo uno o lo otro. Eso se llaman atributos. ¿Cuáles? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles atributos reflejan la esencia de Dios? Hombre, la esencia de Dios, lo acabé de decir hace rato. Ese es el primer grupo de los atributos de Dios, su esencia. ¿Qué dije? Esos son atributos, eso es la esencia de Dios. El segundo grupo, atributos morales. ¿Cuáles son? Santo. ¿Qué más? Justo, bueno, paciente, verdadero, inteligente. ¿Qué más? Misericordioso, sabio, inteligente. No. Qué pena que sea bravo, pero es que ya me sacaron la piedra. Si estoy hablando de los atributos que comparte Dios y de los que no comparte. El único creador es Él. Él no comparte eso con nadie. Nosotros somos hacedores de lo que Él creó. Que una cosa es crear y otra cosa es hacer. Por eso dice Génesis 1:26, hagamos al hombre. Y luego el 27 dice, y creó Dios al hombre. Porque la palabra hacer, la palabra crear es aparecer algo que no existía de la nada. Y el verbo hacer es darle forma a lo que ya existe. Entonces nosotros somos formadores de lo que ya existe. Bien, atributos morales, díganme en otros. Ustedes que están tan calientes ya, los veo que ya se calentaron. ¿No hay más?
Atributos morales, hombre. Bondad, manso, humilde, siervo. Bueno, dejémoslo ahí, para que no se me aburra. Tercero, atributos soberanos. Ahora sí, estos atributos son los que Dios no comparte con nadie. Ahora sí arranquemos. Yo los vi muy animados ahorita. ¿Cuáles son? Estos atributos no los comparte Dios con nadie. Omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Que todo lo puede. Omnipresente. Que está presente en todas partes. Por eso el diablo no es omnipotente, porque no lo puede todo. El diablo no es omnipresente porque él no está en todas partes. Él es una criatura y no puede estar en todas partes. Omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. Incomparable. Atributos soberanos que solo los tiene Él. Invisible, inescrutable, inmutable, eterno, inmortal, altísimo, gran yo soy, preservador, el ser perfecto. Ayúdenme, ¿hay algo más por ahí? Indivisible, sí señor. Ayúdeme, a ver. Se calentó. Soberanos, es decir, que solo Él los tiene y con nadie los comparte. La Biblia dice: a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Satanás quiso cogobernar con Dios. Usted lee eso en Isaías 14 y en Ezequiel 28, cuando Satanás dice subiré sobre las alturas, me sentaré, seré semejante al Altísimo. Y Dios le dice: te vas, porque mi gloria no la comparto con nadie. Son atributos soberanos que Dios no comparte con nadie. Número 4, testigos o señales de su existencia. Esto nos da a entender a nosotros los mortales que existe un Dios, que el mundo no está autorregulado, sino que el universo hay alguien que lo controla. Gracias a ese Dios que controla todas las cosas. La primera señal de la existencia de Dios es la creación. Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmo 108 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. A veces nosotros leemos las cosas y pasamos así como, ya lo sabemos de memoria. Cuando veo tus cielos, ¿obra de qué? De tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? Salmo 19: los cielos cuentan, voy despacio, yo no tengo afán. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Romanos 1:20:
Comencemos desde el verso 18, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, miren, lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. El 20, porque su eterno poder y deidad se hicieron claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Péguese del versículo 20. Las cosas invisibles de Dios se hicieron visibles. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? Ahí lo explica: su eterno poder y deidad. Su poder se hizo visible en la creación. Los cielos cuentan eso. El poder invisible de Dios se hizo visible en la creación. Por eso dice el Salmo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Cuando veo, no estamos hablando aquí como quien golpea al aire. Nosotros somos testigos. Usted ve el sol, usted ve la luna, usted ve las estrellas, usted ve llover y siente llover. Usted siente el aire que sopla en usted, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, dice la gente. Solo creemos en lo que se ve y en lo que se palpa. Hay cosas que no se ven, pero que existen. El calor se ve, no se ve. Usted ve el sol que produce el calor, pero el calor, usted dice: uff, qué calor, pero ¿dónde está? No lo veo. No, lo estoy sintiendo. Existe. La energía se ve solo en un reflejo de un bombillo. Ahora, si usted no quiere creer, vaya, péguese de una primaria y viene y me dice cómo le ve. Viene y me dice cómo le ve. ¿Usted ve la energía? No. Se ve la manifestación de la energía, pero la energía solo usted se da cuenta cuando toca un cable. No lo voy a hacer. No lo voy a tocar, estoy charlando, tranquilo. No saben qué más por allá. Si tiene luz de contrabando, legalícela, ¿no? Qué pena con ustedes. Cosas que no existen, perdón, no se ven, pero existen. El frío. ¿Cuántos tienen frío? Aquí creo que ninguno. ¿O sí? ¿Quién tiene frío? Que Dios lo saque de pena y voy a descansar, hermano. Se siente el frío, pero no se ve. La fuerza del imán. Usted ve que un imán atrae un hierro, pero usted no ve la fuerza que lo atrae, pero sí percibe que hay una fuerza ahí. Un dolor, lo ve, pero lo siente. No lo ve, pero lo siente. No lo ve, pero lo siente. Entonces son cosas que existen. Aunque usted no las vea, existen. Si estas cosas tan pequeñas de las que les estoy diciendo somos conscientes de que sí existen aunque no se ven, cuánto más el Dios invisible, creador de todas las cosas. Ahora, ¿qué tal si las criaturas vieran a Dios? La Biblia dice: al único que tiene inmortalidad, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Y le dice: no, Señor, porque no me verá hombre y vivirá. Nosotros, las criaturas, ninguna criatura, podremos ver a Dios en su esencia. Siempre Dios se ha manifestado a través de, porque somos criaturas. Él es el creador,
Y nosotros veremos un día la gloria de Dios en un cuerpo glorificado, pero veremos la gloria de Dios porque tendremos la semejanza de la gloria de Dios. Pero Dios en su esencia, en lo que Él es Dios, nadie lo conoce. Nadie lo conoce, ni nadie lo ha visto, ni lo puede ver. Nosotros un día en cuerpos inmortales veremos la gloria de Dios y seremos semejantes a la gloria de Dios, su manifestación, pero Dios en su esencia. Él es solo en el universo. Entonces el verso 20 dice: su eterno poder y deidad se hicieron claramente visibles. Su poder se hizo visible en la creación y su deidad se hizo visible en la redención. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo. Por eso Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso en el monte de la transfiguración, ahí se revelaron las dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús entró al monte de la transfiguración como hombre, pero la Biblia dice que Él se transfiguró, es decir, lo humano desapareció momentáneamente y los apóstoles vieron la gloria de Cristo, es decir, vieron a Cristo como hombre y lo vieron como Dios. En la tipología del Antiguo Testamento, en el tabernáculo tiene tipologías. Todo lo que usted ve en el tabernáculo es una tipología de Cristo. El tabernáculo estaba construido por fuera de madera de acacia, madera del desierto. Por fuera era madera. Por fuera eran cueros de tejón que no eran elegantes. Por fuera no tenía sentido. Pero la belleza del tabernáculo estaba por dentro, porque todo por dentro estaba enchapado en oro, el mejor oro. Es una tipología de Cristo. Cristo por fuera, según Isaías 53, sin parecer ni hermosura. Le veremos inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Por fuera era un judío común y corriente, era el hijo de María, el hijo del carpintero, era el hermano mayor de una familia, por fuera, pero por dentro era Dios. Esa es la tipología del tabernáculo. Eso es lo que la gente no ve en nosotros. Ven simplemente seres comunes y corrientes, pero la gente no ve lo que hay en nosotros, que somos nuevas criaturas en el Señor, que somos templo y morada del Espíritu Santo, que somos hijos del gran Rey. Eso es lo que la gente no ve. Entonces su deidad se hizo visible en la redención. Por eso su eterno poder y deidad se hicieron visibles, dice la Biblia, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, mire, habiéndole conocido a través de esas dos cosas, pero hay una tercera ahí en ese capítulo 1 de Romanos, hay una tercera que es el razonamiento humano. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, sus razonamientos fueron entenebrecidos. Tres cosas importantes: su poder se hizo visible en la creación, su deidad en la redención, y el razonamiento humano quiere decir mi pensamiento. Cuando la Biblia habla del alma, del corazón, del pensamiento, ¿qué más dice la Biblia sobre eso? Alma, pensamiento, mente, corazón, conciencia, razonamiento humano, quiere decir lo mismo. El razonamiento humano es el alma que yo tengo internamente. Esa porción del Espíritu de Dios que hay en todo ser humano. Dice la Biblia que el Espíritu va a Dios que lo dio. Del Espíritu de cualquier ser humano, por malo que sea,
el que lo hizo vivir fue el Espíritu de Dios. Ese espíritu no se contamina. Por eso cuando se muere, ese espíritu lo recoge Dios, porque Dios lo dio. Ahora, el alma es lo que la Biblia llama razonamiento humano. El alma es lo que un día tomará cuerpo en la resurrección. El espíritu va a Dios que lo dio y no se contamina. No importa el espíritu del que sea, porque es la vida que el hombre tiene. Pero el alma es la que se contamina. Que el alma es el resultado de la unión del espíritu y el cuerpo. El cuerpo queda aquí, pero el alma tendrá una formación en la resurrección. Cristo no va a resucitar de la tumba sus huesos, ni su carne. Cristo hará de su alma, de su conciencia, de su razonamiento humano, creará un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal, ya no del polvo de la tierra, ya no de los huesos, sino que será un cuerpo diferente al que tenemos. Es decir, el alma, el razonamiento humano, que es el que lo acusa o lo defiende. Usted puede ocultarse del que sea, pero si hace lo malo, tiene allí alguien que lo está acusando. ¿Es así o no es así? Nadie lo sabe, pero su conciencia sí lo sabe. ¿Es cierto o no? Entonces ahí es donde se decide, se define, ahí es donde decide el hombre lo que quiere hacer, lo bueno o lo malo. Dios no interviene allí, porque el hombre es hecho con libre albedrío. Ahí se decide. Si usted hace lo bueno, tendrá recompensa. Si hace lo malo, ya sabe lo que le pasa. Porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Su cuerpo es el vehículo donde aquí estamos sembrando lo que habremos de cosechar mañana. Por eso Juan 5:28 habla de dos resurrecciones. Dice que resucitarán unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que resucitarán para vida eterna son los que creyeron en Cristo hoy y murieron en Cristo. Esos resucitarán para vida eterna. Los que no creyeron en Cristo, que creyeron que el Evangelio es solamente una religión, eso es que va. Los que no creyeron en Cristo y se murieron sin Cristo, resucitarán con cuerpos de vergüenza. Con esos cuerpos que también serán inmortales, pero no para el cielo, sino para comparecer ante el trono blanco. Por eso, amigo y hermano, el Evangelio es lo más lindo que nos pudo haber pasado a nosotros. El Evangelio. Y tómelo en serio. Tómelo en serio. Si usted cree al Evangelio y permanece, se salva. Si usted no cree al Evangelio y lo toma como una religión más, se muere y se pierde. Cuando usted se muera, no habrá nadie que lo saque del infierno. Nadie. Porque usted muere y va a un mundo totalmente diferente, una dimensión totalmente diferente. No podrán pasar de aquí a allá ni de allá para acá. Ni las oraciones de allá para acá funcionan, ni de aquí para allá tampoco funcionan. Porque Dios nos dio tiempo, Dios te dio tiempo a ti. El tiempo que tienes es precioso, es valioso. Y lo triste que es que cuando se están dando enseñanzas prebautismales, aparecen 25 o 30 personas. Pero el paso que se les va enseñando lo que hay que hacer para bautizarse y para ser salvo, la gente va corriendo y dice, oh no, yo no puedo por ahora, voy a esperar. Ojo, la salvación no da espera. Hermano, es que yo tengo un problema, yo vivo en unión libre y tengo un problema. Dejé la mujer y los hijos, los boté y ahora ando por ahí con otra. ¿Será que me pueden bautizar? No, señor. Y ojo, que aunque me salga un poquito del tema, a los hermanos les digo, si usted en su vida licenciosa, su vida pasada,
dejó familia regada por ahí y que son menores, usted es responsable ante Dios y ante la ley. Es responsable. No, hermano, que yo soy nueva criatura. Sí, pero su niño sigue comiendo y necesita vestido y educación. Es injusto que un cristiano que diga, yo ya me convertí, y eso ya son muchachitos que se lo lleva el diablo. Ojo, que el que de pronto que se lo lleva es a usted, hermano. Usted es responsable ante Dios, ante la sociedad y ante su propia conciencia de los hijos que usted haya dejado por ahí cuando era inconverso. ¿Estamos de acuerdo? No, recuerde, el no responder por los hijos le puede dar cárcel. Ay, me dolió. ¿Cierto que eso duele? ¿A quién le pesaría un callo por ahí, hermano? Mejor dicho, no diga nada. No diga nada. Entonces, amigos, tome el evangelio con seriedad. Y ojalá que lo entienda ahora. El rico vino a entender el valor del evangelio cuando estaba en el infierno. Padre Abraham, yo tengo 5 hermanos en la tierra que viven como yo. Te ruego que envíes a Lázaro para que los evangelice, para que no vengan aquí. Abraham le dice, no, Señor. A Moisés y a los profetas tiene, escúchenlos a ellos. Si no los oyen a ellos, tampoco van a oír, aunque alguien se levantare de los muertos. La gente dice, bueno, ¿y cómo hacemos para creer? ¿Quién ha venido de la tumba para decir que hay infierno, que hay o que hay cielo? Pues yo le digo que uno vino de allá, Jesús de Nazaret. Él vino de allá, Él resucitó y está vivo, y Él fue al infierno. Y Él fue al infierno, pero no a la condenación, sino a quitar las llaves de la muerte, del infierno, del diablo, y a declarar libres a los que creen en Él. Por eso dice la Biblia. Llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Qué bueno que usted entendiera eso. Usted tiene una conciencia que lo defiende o que lo acusa. La pregunta es, hermano, ¿cómo está usted? ¿Qué le dice su conciencia? Porque no solamente es para los amigos. Hay hermanos en la iglesia que andan mal parqueados también y son bautizados. El hecho de que usted sea bautizado y sea miembro de la iglesia no lo hace salvo. Para que usted sea salvo tiene que perseverar hasta que el Señor venga o hasta que se muera. Tiene que perseverar. Así haya pasado por esta plataforma, así haya predicado los sermones más bonitos, así cante muy lindo. Si usted no persevera, se pierde también. No seamos como los judíos, que los judíos pensaron que porque tenían la ley podían acusar a los demás y que ya estaban listos. Por eso Pablo en Romanos capítulo 2 le lanza una acusación y le dice, ustedes tienen la ley, pero con la ley hacen lo mismo que los gentiles. Los unos y los otros están en la misma balanza, y los unos y los otros todos pecaron, y como todos pecaron, la paga del pecado es muerte. Por eso mi consejo esta noche, para redondear el tema, es ojo con su conciencia, porque esa es una de las pruebas. La creación, la redención y su conciencia es una de las pruebas de que Dios sí es real. Porque Dios lo acusa a usted, Dios le taladra su conciencia cuando peca, y ojalá que algún día esa conciencia manchada lo obligue a convertirse al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Seguimos con el tema. Por hoy, ustedes que han cansado y tienen ganas de comidita, entonces vámonos. Estamos de pie, hermanos, tengan la bondad. Le damos gracias a Dios por este día, por esta noche, y porque estamos vivos, porque tenemos salud y porque tenemos la bendición de ir ahorita a la casa a descansar, a cenar. Todo es una bendición. Dele gracias a Dios. Señor Jesús, Padre, te bendigo, te alabo, te doy gracias. Gracias por mis hermanos, por la iglesia, por la presencia de ellos, por la asistencia de ellos. Gracias.
Guarda a mis hermanos, cuida de ellos para la gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos.